Tema Biblia. La Biblia es un conjunto de libros sagrados que como tales fueron confiados a la Iglesia para su cuidado y administración. Esto quiere decir que no pueden hacer ningún tipo de modificación con los libros que contiene la Biblia. La Biblia no es un solo libro, sino que son un compendio de varios libros sagrados. La Biblia ha sido traducida en 450 lenguas de forma completa y en más de 2000 en forma parcial, lo que convierte a la Biblia en el libro o conjunto de libros más traducido de la historia. Los libros estaban separados, escritos en papiros, en hebreo, en arameo y en griego. La imagen que vemos en la pantalla es cómo se ven actualmente estos papiros, que eran como una especie de hojas que venían dobladas en las orillas, y ahí fueron encontrados estos escritos en algunas cuevas o en posesión de alguien, y después con el paso del tiempo fueron encontrándose y los reunieron, y fue así como se formó la Sagrada Escritura. La Biblia, como la conocemos hoy en día, consta de 73 libros, de los cuales están divididos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, 46 libros para el Antiguo Testamento y 27 libros para el Nuevo Testamento. En la pantalla podemos ver dos presentaciones de la Biblia, que es la Biblia latinoamericana y la Biblia de Jerusalén, aunque hay algunas otras presentaciones como la Biblia del pueblo y está también la Biblia de los jóvenes, pero esta es la misma Biblia, nada más que son de diferentes formas como se ven. El Antiguo Testamento, que consta de 46 libros, está dividido, así como lo vemos en pantalla, con los libros de la ley, los históricos, los poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. El Nuevo Testamento viene los evangelios, el histórico, que son los Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, las cartas generales, y el profético, que sería el libro del Apocalipsis, que es donde habla del fin del mundo. ¿Quién escribió la Biblia? Pues la Biblia fue escrita por diferentes autores, pero se reconoce que ha sido inspirada por Dios, por eso se dice que la Biblia ha sido escrita por Dios, porque Él fue quien la inspiró a todos estos hombres para que escribieran estos libros. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Bueno, pues la Biblia es importante leerla para ayudarnos a entender las enseñanzas de Dios, para ayudarnos a saber cómo actuar, para conocer la palabra de Dios, entre otras cosas también importantes. Hablábamos hace rato de la división de la Biblia, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento lo que vamos a encontrar en la Biblia son sucesos desde la creación del mundo, que nos habla en el Génesis, y después vamos a ver la historia de los profetas, de los pactos y testamentos que tuvo Dios para con los hombres y los primeros padres, los patriarcas como Noé, Abraham, Moisés. Todo eso lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. La historia de Moisés, que fue cuando liberó al pueblo de Israel, y viene también la historia de Noé, de la barca, viene todo eso en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, que es la segunda parte de la Biblia, aquí nos habla de Jesús principalmente. Contiene lo que sucedió desde que nació Jesús hasta su ascensión a los cielos. Habla de su vida, su muerte, su resurrección. También habla de la historia de los apóstoles en las cartas en los Hechos de los Apóstoles. Y aquí podemos ver cómo fue la creación de la iglesia. Y finalmente en el Antiguo Testamento vamos a encontrar el libro del Apocalipsis, Finalmente en el Nuevo Testamento vamos a encontrar el libro del Apocalipsis, que trata sobre el fin del mundo. Tal vez el libro más importante del Nuevo Testamento
es el Evangelio. Se dice que es un solo Evangelio, pero está dividido más bien está contado de 4 diferentes maneras, que son los evangelistas, los cuales son Mateo, Juan, Marcos y Lucas. Ellos son los 4 evangelistas. Y ahorita en la pantalla podemos ver el uso y cómo se debe leer la Biblia. Vemos que está una cita bíblica. Tenemos primero el libro, que en este caso es el libro de Marcos, viene abreviado MC. Después vamos a ver lo que son las abreviaturas, pero por lo pronto ahí tenemos un ejemplo. Es el libro de Marcos, y después el número grande que vemos en la Biblia es el capítulo, y lo separamos por una coma para decir qué versículo vamos a leer. El número pequeñito que viene en la Biblia, ese viene siendo el versículo. El libro se escribe por siglas y no lleva punto. El capítulo se escribe el número separado por una coma, y el versículo se escribe el número que corresponde donde vamos a leer. Así se lee un capítulo, una cita bíblica, primero el libro, luego el capítulo y luego el versículo. Y después, ya que tenemos localizada la cita bíblica, pues hacemos la lectura. Algunas recomendaciones para leer la Biblia. Primero que nada, lo primero que vamos a hacer es ponernos en oración. Vamos a hacer una oración y vamos a reservar un tiempo para leer la Biblia. Tenemos que hacer un hábito de una lectura diaria. Después vamos a ir leyendo los libros. Hay libros de la Biblia que se pueden leer en un día o en menos de 20 minutos, y hay otros que son más largos. Y también hay que tratar de entender el propósito de los escritores, quién era, cuál era su mundo y por qué lo escribió, para quién iba el mensaje. También es bueno tener un cuaderno para anotar las palabras que a veces no entendemos y después buscar lo que no entendimos. Oye, espera, ¿alguna vez has querido comenzar a leer la Biblia pero no sabes cómo? Pues aquí te dejo unos tips para comenzar a leer la Biblia. Número 1, comienza leyendo uno de los evangelios para que sepas quién es Jesús y qué hizo por ti. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Yo te recomiendo el de Juan. Es mi evangelio favorito y creo que es el más completo. Después de leer uno de los evangelios, puedes leer Génesis para que sepas quién es Dios. Y si ya leíste Génesis, puedes continuar con las cartas de los apóstoles para que sepas quién eres tú como iglesia. En cada libro que leas yo te recomiendo hacer apuntes. Aparta un cuaderno especial para hacer tus devocionales y escribe estas 3 cosas. ¿Qué fue lo que leíste? Un pequeño resumen. Número 2, ¿qué habló Dios a tu corazón y a tu vida? Y número 3, ¿cómo vas a aplicarlo en tu vida? Antes de leer tienes que orar. Pídele sabiduría y revelación para que puedas entender. Después de orar, platica con él sobre lo que entendiste. Y si no entendiste algo, pídele que te explique. Y listo, así de fácil puedes comenzar a leer la Biblia.